¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes a todos y todas quienes nos ven a través de la página de la Feria del Libro Abraham Valdelomar. Hoy también estamos en vivo en simultáneo a través del canal Cultura Ica y el Facebook Ponte al Día Perú en simultáneo para llegar a distintos públicos con los contenidos de la FIL Ica en este año, en la edición 2021. Y bueno, tal como lo habíamos anunciado en esta variedad de eventos, hoy vamos a tener un taller, una charla sobre lo que es la mediación de lectura, porque vemos que hay mucha necesidad en nuestro país. Los indicadores, las estadísticas señalan que el tema de comprensión, que el tema de la lectura no está llegando quizás a muchos sectores, y esto se dificulta ahora más con la educación virtual. Entonces, sobre esos temas queremos conversar, y bueno, en esta oportunidad vamos a tener la participación de Karen Chávez, que dirige la Asociación Cultural José Galvez Ranceros, y que además... ¿no? Creo que todos estamos inmersos, involucrados en ella, entonces qué bueno que se pueda dar apertura, ¿no? Uh-huh. Vamos a empezar un poco conceptuando estos términos que nosotros referimos cuando hablamos de mediación de lectura. ¿Qué entendemos por mediación de lectura? Claro. Tengo una presentación, no sé si me es posible... Sí, claro, adelante, todo tuyo. Ya. No, justo pensaba un poco, ¿no? Hemos últimamente escuchado de manera muy cotidiana ese término, ¿no? En todos los que estamos involucrados en el ámbito de fomento a la lectura, del ecosistema del libro. Y bueno, pienso que antes de definir en sí la palabra mediación lectora sería importante tocar el punto de cómo históricamente aparece esta palabra, ¿no? Y creo que cuando conceptuamos mediación comprendemos pues que la mediación está siempre vinculada a situaciones de conflicto, ¿no? Y en el campo, en este caso de la lectura, es porque, bueno, cuando se planteaban o se elaboraban los planes de fomento a la lectura, se notaba de que había una necesidad de poder expandir esa práctica cultural a todas aquellas personas que están alejadas de la cultura escrita, ¿no? Y es allí cuando surge la palabra mediación lectora, ¿no? Digamos, hubo un concepto mucho después del fomento, ¿no? Incluso de la animación a la lectura o de la promoción a la lectura, ¿no? Entonces, digamos que desde allí parte este término, ¿no? de mediación lectora, porque buscaba de que se dé una aproximación a la cultura escrita. Creo que muchos de nosotros de repente hemos tenido procesos de nuestra vida marcadas por tener un distanciamiento con la literatura. Es por ejemplo, una experiencia personal, ¿no? Yo no tuve quien en casa me mostrara libros, no tuve espacios de lectura, no tuve una biblioteca en casa, entonces es allí cuando vemos también qué roles cumplen los otros agentes, ¿no? Que pueden ser en la escuela, ¿no? En otros espacios familiares. Y bueno, cuando nos referimos a la mediación lectora, podríamos definirla también como un puente, ¿no? Como un puente entre dos sujetos, y la cultura, ¿no? Es como hay un docente chileno, Felipe Munita, que siempre refiere a la mediación, ¿no? Como un proceso de construcción de lectores, ¿no? Y que permita que, en este caso, el mediador ayude a construir sentido a través de la lectura, ¿no? Facilitar el acceso a la lectura, facilitar el encuentro de, supongamos, un niño, un joven con el libro, ¿no? Y ahora, a veces surge un poco esa pregunta de quién puede ser un mediador de lectura, ¿no? Y cuando pensamos de una manera más objetiva, nos damos cuenta que en realidad cualquiera puede ser un mediador de lectura. Que no hace falta tener posiblemente una habilidad especial para poder ser un mediador de lectura, pero sí podemos formarnos como buenos mediadores de lectura, ¿no? que es distinto, ¿no? Y yendo más a este sentido de la mediación de la palabra en sí, yo lo podría definir como un encuentro muy genuino, ¿no? Que se da entre dos personas, ¿no? Entre
entre el mediador y el potencial lector, ¿no? La persona a la cual nosotros queremos acercar a la lectura, ¿no? Y yendo quizás a conceptos mucho más amplios, con lo significativo que puede ser generar un encuentro. También nos referimos un poco a este espacio o este momento de honestidad que podemos nosotros crear a través de la exploración de los libros, ¿no? Creo que es importante de que desde el rol de mediador que cumplimos podamos también permitir que se creen experiencias muy significativas con los libros, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, Heidi. Sí, sí, por supuesto. Y bueno, aquí nos están comentando también las personas que se van conectando. Sí, bueno, de pronto podemos considerar que todos somos de alguna manera mediadores de lectura, o podríamos serlo en alguna medida. Claro, como comentaba, en sí todos estamos involucrados en ello, ¿no? Los docentes, los que trabajamos en espacios culturales, los mismos padres, los abuelos, ¿no? Hay muchas experiencias que se dan en el transcurso de nuestra vida que nos permiten a nosotros acercarnos a la cultura escrita, a explorar la literatura, los libros, ¿no? Creo que ese encuentro genuino incluso entre el libro y el lector se da justamente a veces a través de los vínculos afectivos, ¿no? que hay en casa, ¿no? Es por eso que el padre es un mediador, el docente es un... A ver, que hay un rol específico que cumplen los mediadores, sí, y que se puede uno ser mejor mediador, ¿no? O sea, podemos ser mejores mediadores tomando en consideración la forma en la que acercamos el libro al lector, ¿no? O al niño o al adolescente. Uh-huh. Y en ese sentido, si por ejemplo vamos a la frase que citabas hace un momento, de que los padres son también mediadores de lectura, ¿cómo podríamos de pronto sembrar en los padres esa necesidad de poder también canalizar la lectura a través de sus hijos? Porque muchos de los padres no tienen ese hábito de leer, ¿no? Y hay que decirlo, lo que más se compra en nuestro país pues son televisores, papel higiénico, en fin, pero muy poco los libros son una necesidad básica en los hogares como deberían ser, ¿no? ¿Cómo se podría ahí trabajar el tema del incentivo, sobre todo en los padres? Sí, yo pienso que es importante que, bueno, aquí la escuela cumple un rol protagónico también, ¿no? Para sensibilizar a los padres de familia en la importancia de la lectura, no basada solamente en un plan lector, ¿no? Como muchas veces se hace, ¿no? O que tenga como una finalidad cumplir ciertos indicadores o tener ciertos resultados en cuanto a cómo mides el nivel lector de los chicos, de sus alumnos, ¿no? Sino creo que aquí la labor del docente, en este caso, es primordial, ¿no? De sensibilizar a que los padres entiendan pues que es importante esos encuentros significativos con los libros, que es importante de que hay algunos padres que dicen, no, pero mi niño no lee, mi niño no le gusta leer, yo le compro libros, pero es que el niño no va a leer si es que en casa no ve a nadie que lee, ¿no? Y es importantísimo también que desde el rol que se cumple de la mediación lectora, ¿no? Tanto en los promotores o los docentes, tomemos en consideración que yo no puedo dar de pronto aquello que no tengo, ¿no? O sea, si yo no soy un buen lector, no voy a poder formar lectores. Parte desde ahí, ¿no? Hay un dicho que le llaman el efecto Pedro, ¿no? Que dice, yo no puedo dar aquello que no tengo. Si yo no tengo dinero, no lo puedo dar porque no lo tengo. Entonces es importante también que para ser buenos lectores, tengamos nosotros que ser buenos lectores y que en casa, sobre todo los padres, si quieren lograr que sus niños empiecen a fomentar el hábito de la lectura, ellos mismos empiecen a crear espacios de lectura en casa, ellos mismos faciliten esos encuentros, ellos mismos lean, no diversos formatos que tenemos. Y yo pienso que también aquí, dentro de lo que implica la promoción de la lectura, cumple también un rol importante las políticas públicas, ¿no? De cuánta importancia le damos a los espacios de lectura, ¿no? A que de repente en regiones como Ica, provincias como Chincha, puede haber más oferta, variedad de libros, ¿no? Donde el padre pueda darse a su compra, buscar distintos formatos, ¿no? Y poder acercar a su niño a leer, ¿no? Yo creo que es un proceso que puede parecer complejo, pero no lo es si los agentes empezamos a trabajar en conjunto, ¿no?
Ujú. Definitivamente, y bueno, sí, aquí también nos señalan que el tema del modelo es importante, ¿no? El modelo a seguir sobre todo, ¿no? ¿Cómo ven las escuelas en este tema del plan lector, la conexión con el niño y la lectura? Ustedes que tienen experiencia con niños y trabajan sobre todo contenidos narrativos con ellos, acompañamientos sobre todo. Claro, sí. Mucho depende del contexto, ¿no? De los tipos de comunidades a las cuales nosotros nos acercamos. Por ejemplo, específicamente la experiencia de nosotros es trabajar con comunidades rurales y en situación de vulnerabilidad. Y bueno, ambas realidades son muy similares, pero sí tienen carencias también muy semejantes, ¿no? Nos pasa mucho de que los mismos docentes no cuentan o no tienen estrategias para trabajar con sus chicos, ¿no? Y lo asumen. He podido conversar con algunos docentes que ellos, cuando realizábamos alguna actividad antes de la pandemia, cuando podíamos ir a los colegios, trabajamos con los niños talleres por periodos de 2 o 3 meses, y los docentes veían cómo los niños se motivaban cada viernes a que nosotros fuéramos a la institución educativa, al salón, al aula de clases y empezáramos a trabajar con ellos. Entonces nosotros le decíamos que era importantísimo de que se dé, entonces, por eso siempre hablo de los encuentros significativos. Cuando generamos un encuentro significativo con el niño, vas a hacer que este niño empiece a agarrar el gusto por la lectura, ¿no? Y buscar sobre todo o explorar sus intereses o sus gustos, ¿no? Creo que en las escuelas sucede mucho que hay imposición, ¿no? de los libros, hay mucha imposición de pronto de qué tipos de lecturas quieren que lean los chicos, ¿no? No hay un proceso de indagar, ¿no? Sino simplemente pensamos en, bueno, esta lectura es para este niño porque tiene este rango de edad, ¿no? Pero no se piensa de repente en explorar más allá cuáles son sus intereses, cuáles son sus gustos. Y creo que esas experiencias, en lugar de acercar a los chicos, muchas veces los alejan, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, las experiencias en estos concursos que a veces hacemos de declamación, ¿no? Se ve un poco la premura de los maestros y claro, yo no les echo la culpa porque yo sé cómo está la educación en el país, hay mucho que trabajar, hay mucho por hacer por los docentes, bueno, que a veces sufren, ¿no? Las inclemencias de las necesidades y otras cosas, pero de pronto, como dices, no está habiendo una buena orientación, ¿no? Porque hacen que los niños se aprendan textos, estén, digamos, al pie de lo que está en la currícula educativa, pero no hay una exploración quizás de textos que son mucho más valiosos, o sea, ir más allá de la historia, ir más allá de los autores ya conocidos, quizás revalorar otros autores. Por ejemplo, en Nazca muchos niños no conocen a Gregorio Martínez. Yo me imagino que en Chincha tampoco no conocen a Galvez Roncero, muchos, ¿no? Entonces, ¿te ha pasado eso que te has encontrado con niños que de repente no tenían ni idea, jóvenes, de los autores que tenemos en Perú? Sí, muchísimo. Incluso los mismos adultos, ¿no? Se les preguntaba, incluso una experiencia particular que nunca le he contado. Yo recuerdo que queríamos realizar un festival en homenaje a Antonio Gales Ronceros y fuimos a conversar con el responsable de la Sugerencia de Cultura de la municipalidad, recuerdo hace algunos años, y yo voy con el portafolio del proyecto, ¿no? Del festival y le digo, bueno, vamos a realizar un festival que se denomina Antonio Gales Ronceros, en homenaje a este personaje local. Me dijo, ¿quién es Antonio Gálvez? Que es un músico, ¿no? O sea, imagínate, o sea, un representante del sector cultural en la provincia desconocía quién era Antonio Gálvez. Entonces eso te hace pensar en qué situación estamos ahora, ¿no? En los mismos colegios no hay la sensibilización o de repente no surgen iniciativas que permitan conocer a los personajes locales, a nuestros escritores, ¿no? Los escritores de la región. No se habla porque el plan lector no está diseñado de repente muchas veces para dar reconocimiento a estos personajes, ¿no? Es allí donde entra la labor del docente en proponer otros tipos de textos, proponer de repente gestionar las visitas de los mismos escritores porque muchas veces viven en la misma localidad y los pueden invitar, y yo creo que eso generaría también un efecto multiplicador porque cuando los niños, por ejemplo, conocieron en la biblioteca Antonio Gálvez Ronceros, era como que para ellos fue una experiencia muy emocionante porque pensábamos que ese escritor vivía en otro país, ¿no? No lo identificaban como parte de su comunidad. Entonces, desde ahí empieza también la motivación de los niños en decir, yo quiero ser como ese escritor, yo también quiero escribir sobre Chincha, yo también quiero contar historias, yo también quiero contar libros, ¿no?
Sí, claro, y además aquí hay una desconexión, como bien lo señalas, entre lo que es el gobierno regional, los municipios y las asociaciones o grupos culturales, ¿no? Cuando creo que debería haber una unidad. ¿Cómo ves ese escenario, quizás, ¿no? Esa proyección? Sería bueno que las autoridades conozcan a los autores, conozcan de la gestión cultural, que haya quizás algún tipo de refuerzo a nivel nacional de este nivel descentralizado que tenemos con personas que desconocen los propios personajes de la región, ¿no? Sí, yo pienso que es importante que justamente esos representantes del sector cultura conozcan, ¿no? Y que tengan ellos mismos identidad por su comunidad, ¿no? Identidad cultural. Desconocen tanto que es por eso que no le dan el valor que representa de pronto para todas estas organizaciones, colectivos, ¿no? Grupos de la sociedad civil que se organizan, que crean iniciativas. O sea, muchas veces se nos cierran las puertas. Creo que es justamente por eso, por el desconocimiento, ¿no? Porque se ve a la cultura como algo como que muy relegado, muy de menos importancia. Yo recuerdo haber muchas veces tenido reuniones con algunos representantes incluso de la misma UGEL, ¿no? Cuando les decíamos, ¿por qué no realizamos y nos ofrecíamos a realizar talleres de capacitación a los docentes, ajustándonos nosotros a los horarios de los docentes para compartirles estrategias de mediación lectora, ¿no? De animación lectora quizás? Y nos decían, no, pero ya ellos tienen ya un plan lector y ya estamos fomentando la lectura, ¿no? Ya no necesitamos de este tipo de proyectos. Entonces, y no evalúan, ¿no? O sea, solamente, claro, se habla que en papel está escrito cómo mides la comprensión lectora de los chicos, pero al final, en la realidad, ¿qué otras propuestas hay, no? ¿Se adecúan estas propuestas a los contextos? De repente a los contextos rurales, por ejemplo, ¿no? Donde hay muchísimos índices de deserción escolar, donde hay mucha problemática en lectoescritura, donde los niños están aprendiendo a leer a los 10 años. Hay niños que incluso están en sexto grado, han participado, por ejemplo, en los proyectos que promovemos y no saben leer ni escribir. Y les preguntamos, ¿y cómo han pasado de grado, no? Bueno, es que en realidad lo único que sí son los niños muy copistas, copian lo que la profesora pone en la pizarra y nadie se preocupaba en saber si ese niño estaba aprendiendo. Y eso también es debido a todo un grupo de cuestiones ahí, porque también a veces los docentes, por ejemplo, en las zonas rurales tienen que trabajar en aulas multigrados, ¿no? A veces tienen en una misma aula 30 niños de diversas edades y es imposible pedirle pues tanto al docente cuando ya de por sí está haciendo un esfuerzo tremendo, ¿no? Yo pienso que si se trabajara articuladamente en red, como creo que es lo que nosotros siempre visionamos y esperamos y nos ilusionamos, creo que podríamos, ¿no? Todos los agentes participar, ¿no? Y contribuir a que todas estas iniciativas que se dan desde los colectivos puedan también, digamos, tener nexos con las organizaciones o entidades públicas, ¿no? O las instituciones educativas, que haya más acceso a los centros culturales, ¿no? Creo que hay muchísimo. Y además, Karen, avivar las bibliotecas, ¿no? Porque las bibliotecas están como dormidas. Aquí, por ejemplo, tenemos una biblioteca que es la José de San Martín, está en el centro de la ciudad, frente a un centro comercial, pero prácticamente es como que siempre ha sido una pequeña casa fantasma, porque en realidad solamente cuando había los martes culturales, que era un día de actividad, y después no había ninguna actividad, ¿no? Entonces ahí como que falta un empuje también, ¿no? Y hay presupuestos, porque bueno, he visto que son algo de 3 millones en cada municipio provincial para la cultura y deporte, pero siempre hay losas deportivas y de la cultura nada, ¿no? Eso también pasa por Chincha, supongo. Sí, justo hoy comentaba yo respecto, estaba visualizando las noticias que se reaperturó un espacio en Lima Norte, en Comas, y me hizo pensar, ¿no? ¿Y cuándo reaperturan la biblioteca municipal de Chincha, ¿no? Siempre está olvidada, desde que fue el terremoto, la biblioteca fue enviada al centro cultural, primero estaba en un espacio que de repente permitía al menos poner unas 4 o 5 mesas, luego fue arrinconada, no hay actualización de las colecciones bibliográficas, luego nace el proyecto Meta 6, si no me equivoco, les dan presupuestos, arman un comité de lectura, pero así, o sea, todo a hurtadillas, porque no hubo conocimiento, digamos, público de estos procesos que se estaban haciendo, se inaugura un espacio de lectura, lo desactivan al año, porque ya no había como que la fiscalización. Yo recuerdo que incluso cuando estuve en capacitación
en el Ministerio de Cultura, indagué qué podía hacer yo como ciudadana para solicitar de que haya como que una fiscalización al municipio para que cumpla con los proyectos, porque eran proyectos hasta 2021. Sin embargo, venían desactivando espacios, ya no se sabía dónde estaba el material bibliográfico, decían que lo desactivaban porque la gente no iba. Es que la gente no iba porque no había propuestas de promoción a la lectura, ¿no? O sea, no vamos a esperar simplemente que los lectores vengan si hay un espacio que no está acondicionado, si los libros no están actualizados, si no hay más responsables que propongan actividades y animen a la gente. Creo que esa es la labor que ellos deben hacer. Creen que solamente instalan el espacio y la gente de por sí sola, ¿no? O sea, Chincha no es una comunidad lectora, ¿no? Entonces, parte de la iniciativa de ellos es generar propuestas que animen, crear estrategias para que la gente pueda asistir al espacio, a hacer uso de ellos, de sus materiales. De verdad que es una realidad que es bastante preocupante, que sé que se da en muchas regiones, que los espacios simplemente están de adorno y en realidad no hacen uso. Y ahora la pandemia ha agravado más esa situación, ¿no? Sí, claro, ha agravado muchísimo porque no se puede hacer muchas convocatorias, hay pues este tema de la cuarentena, pero sin duda hay la posibilidad de repensar, ¿no?, toda la estrategia y poder planificar a futuro cómo se va a activar el sector cultural desde las provincias, desde los distritos pequeños, desde la región propiamente. A mí me da mucha pena que la región no invierte sinceramente en cultura. Pero hablando de mediación, que es un poco lo que hoy queríamos también profundizar, ¿cómo hace, por ejemplo, Karen, cuando motiva la lectura en un niño? ¿Cómo podrías aconsejarle de pronto a algún docente, a algún profesor que nos está viendo, para que esta lectura sea animada, para que el niño se interese por la lectura? Sí, algo que siempre comparto es que es importantísimo que tengamos nosotros conocimiento del contexto en el cual vamos a intervenir, ¿no? O sea, no podemos pretender de que los mismos libros son para los mismos lugares, así sean las mismas edades, ¿no? Entonces nosotros cada vez que intervenimos en un espacio siempre pensamos muchísimo y tratamos de conocer lo más posible que podamos la comunidad, conocer cuál es su contexto, ¿no? Cuáles son las actividades que recurrentemente realizan, ¿no? Qué les gusta más hacer a los chicos, ¿no? Incluso a veces las primeras sesiones, cuando hacemos sesiones continuas, las primeras sesiones exploramos, ¿no?, con los niños sus intereses, y ya a la siguiente sesión llevamos libros que sabemos que pueden quizás interesarles, pero ponerles lecturas, nunca imponerles, ¿no? Yo creo que parte de eso, no imponerles lecturas a los chicos, no pretender de repente que porque es un adolescente de 15 años tiene que leer solamente novelas gráficas o de repente cómics, ¿no? Tenemos niños, por ejemplo, nosotros que tienen 8 o 9 años que les encantan los libros de terror, y a veces los papás se asustan, ¿no? Dicen, no, pero ¿por qué está muy pequeño para leer eso? Pero al niño le gusta, y si al niño le gusta, entonces propongámosles lecturas que vayan de acuerdo a sus intereses. Yo creo que de eso parte, y siempre, por ejemplo, darles otras propuestas, distintas propuestas. Es lo que nosotros hacemos. Cuando vamos a una intervención itinerante, llevamos una maleta, en algunos casos hasta con 70 libros, y les dejamos que los niños exploren, hacemos así lectura libre. No esperamos que los niños sean muy curiosos con los libros, porque eso también los puede, aunque parezca sutil, los puede alejar a los chicos, ¿no? A veces los niños no se acercan a los libros porque saben que tienen que estar bien cuidados, que por ahí, entonces nosotros decimos, no jueguen, los ponemos en los parques, los ponemos en las mesas, les decimos agárrenlos, tóquenlos. Esa es parte de la exploración. Incluso cuando se habla de la lectura en la primera infancia, porque también hemos trabajado con niños muy pequeñitos, los padres se asustaban, pues, ¿no?, que ver que los niños tiraban los libros al piso, y yo les decía, es que esa es parte de su exploración, ¿no? Que el niño quiere muerda el libro, lo rompa, lo ensucie, lo escriba, dejamos que lo haga, porque así está explorando el libro como objeto, y se va haciendo cada vez también, digamos, más cercano ese contacto con el libro. Y es importante también que los padres, por ejemplo, puedan crear espacios de lectura en casa, así sean espacios pequeñitos, ¿no?, rincones de lectura, que siempre hay un espacio destinado para la lectura, y que los libros nunca estén alejados de los chicos, ¿no? No vamos a pretender que un niño de 5 años tenga un librero que esté pues a una altura de 2 metros, porque el niño no va a obtener el momento de repente de elección del libro, porque va a depender para cogerlo de alguien, ¿no? Es importante que
que veamos todos esos puntos, ¿no? Tener libros en casa, leer libros, los docentes también incluso, ¿no? Hay docentes que sí he visto propuestas que realizan sus rincones de lectura, los acondicionan y eso anima que el niño, o motiva que el niño lea, ¿no? Entonces, yo creo que va en la exploración. Ahora, hay otro punto. ¿Qué pasa si el docente o el padre no tiene la posibilidad de repente de comprar muchos formatos de libros, ¿no? Ahora estamos con todo esto de la lectura en los soportes digitales, ¿no? Yo creo que a veces o es también muy importante cómo generas tú ese encuentro, ¿no? Cómo haces ese encuentro un rato significativo con el niño, ¿no? O sea, creo que está comprobado de que un padre o una madre le lea a un niño genera, digamos, un efecto mucho mayor de lo que podría generar de repente un mediador o un docente, ¿no? O sea, cuando es hermoso, cuando un padre genera, digamos, ese encuentro de confianza a través de un libro, ¿no? Creo que eso es lo que muchas veces nos está faltando, ¿no? Sí, claro, a mí me ha pasado porque le estoy ahí armando su pequeña biblioteca a mi hija de 7 años y al principio le costaba, pues porque era como un tema de que estaba aprendiendo a leer y tenía que esforzarse, entonces me decía, mamá, léemelo tú. Entonces hay una complicidad, como bien dices, ¿no? Y a veces llega la noche y me dice, quiero que me leas. Entonces ya hay una química interesante con el niño. Pero ojalá que esto realmente cale en los padres, porque yo creo que siempre la educación parte de casa, ¿no? Entonces ahí viene el acompañamiento, viene el trabajo de organizaciones como ustedes, por ejemplo, pero como dice, si no hay una base, entonces ahí es bien difícil, ¿no? Ojalá que podamos implementar pequeñas bibliotecas en casa, la gente que nos está escuchando, un espacio muy grande, que es algo pequeño, y darles esta variedad, ¿no? Porque yo recuerdo de niña, por ejemplo, mis primeras lecturas eran estos libritos que venían de colecciones de los diarios, de la República, Comercio, y luego las revistas Selecciones, en fin. Entonces uno ya va explorando cosas y vas conociendo más del tema, el hábito de la lectura. Mensajes finales, Karen, de pronto, ¿qué recomendaciones podemos darle a la gente que nos está escuchando, a los docentes? ¿Y qué expectativas, además de la asociación que tú diriges en el tema de mediación de lectura? Sí, bueno, hacer énfasis nuevamente en que a todos nos tenemos esa responsabilidad, ¿no? de fomentar la lectura desde distintos espacios, en casa, con nuestros padres, incluso los jóvenes mismos, fomentar las lecturas con nuestros padres, ¿no? Nosotros crear esos encuentros a través de la lectura, buscar en realidad cualquier espacio es un posible lugar de lectura, ¿no? Y ahora, desde la asociación, pues nosotros continuamos cada vez sumando más personas a una red de voluntarios para poder llegar a más comunidades. Justamente ya desde la semana que ingresa, vamos a empezar a trabajar con una comunidad de Ica justamente, que está por Yauca, ¿no? Y venimos cada vez tratando de articular con las comunidades. Lo que sí hacemos siempre es articular con las comunidades para que ellos se apropien de los procesos y los proyectos tengan sostenibilidad. El día lunes estamos instalando 4 módulos bibliotecarios en 4 puntos, en 4 zonas rurales aquí en Chincha Baja, y vamos a seguir creando propuestas, adecuándonos a todos los contextos posibles. También estamos realizando talleres virtuales con los niños y adolescentes que sí tienen posibilidad de acceso a la conectividad, al internet, y continuar trabajando también desde los proyectos que son la biblioteca comunitaria, ¿no? Queremos atender a otros públicos porque siempre hemos realizado actividades más, sobre todo al público infantil, ¿no? Ahora estamos apuntando un poco a la primera infancia también. Queremos crear espacios de lectura también para los adultos, ¿no? Para los padres, que esperamos que se pueda ir realizando poco a poco y sobre todo con bastante trabajo colaborativo, ¿no? Genial, muchísimas gracias, Karen, por habernos acompañado, y bueno, esperemos que hayan sin duda más buenos vientos para la asociación, y qué bueno que estarán por Yauca porque es un lugar muy olvidado además, y poder incentivar ahí la lectura será magnífico. Muchas gracias, Karen. ¿Y dónde los pueden encontrar? De pronto tienen ustedes una página web. Sí, claro, gracias, Lady.
A través del Facebook nos encuentran como Asociación Cultural Antonio Gálvez Ronceros. Igual en la página web nos colocan ahí en el buscador y van a encontrar todas las plataformas sociales. También estamos en Instagram, allí pueden seguir las actividades, sumarse como voluntarios, colaborar con las campañas. Estamos constantemente realizando campañas porque somos, un proceso autogestionado, y mientras más personas se sumen a esta red de apoyo, vamos a poder llegar a más comunidades y seguir fomentando la lectura, que es uno de los propósitos que tenemos, ¿no? Y bueno, agradecerte, Lady, por la invitación, también felicitarlos por la gestión de la Feria del Libro de Ica. Esperamos que cuando esto pase se puedan seguir y que este proyecto perdure, ¿no? Porque aporta muchísimo, muchísimo también a visibilizar a los escritores, a fortalecer, digamos, la oferta también de libros, ¿no? Y que se siga visibilizando también las propuestas de las editoriales pequeñas. Y no, muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a ti, Karen, por habernos acompañado. Sin duda es una grata experiencia y esperemos que haya quedado en la gente que nos ha seguido en estas transmisiones que hemos tenido en simultáneo. Bien, nosotros vamos a reencontrarnos a las 7 en punto de la noche con el libro Todo menos morir, que ya lo tengo aquí, que es el libro de Alina Gadea, que habla de un grande como es Martín Adán, entre otros temas bien interesantes, así que no se lo pierdan. Y luego a las 8 el concierto con Naval de Quirós y Piano Band. Muy buenas tardes, un abrazo.